Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy les quiero hablar brevemente de los perdones basado en daño extremo. En el mundo de inmigración hay ciertas cosas que ustedes pueden que hayan hecho en el pasado que va a necesitar que ustedes obtengan un perdón de inmigración para poder obtener la residencia. Ejemplos de cosas que usualmente van a requerir que usted obtenga un perdón van a ser si usted le ha dado documentos falsos al gobierno para obtener beneficios de inmigración, o por ejemplo usted se ha quedado en Estados Unidos más del tiempo autorizado, o usted entró sin inspección, o usted ha cometido ciertos crímenes. Si usted está en esta situación, lo más probable es que para poder obtener la residencia, usted va a tener que solicitarle a inmigración un perdón. Ahora, en la mayoría de los perdones, uno tiene que demostrarle a inmigración que usted tiene un familiar que lo califica para obtener este perdón. ¿Quién es un familiar que lo califica? Para la mayoría de los perdones, usualmente el familiar que lo califica va a ser o su esposo o esposa que es ciudadano americano o residente permanente, o sus padres que son ciudadanos americanos o residentes permanentes. En muy pocos casos, el pariente que lo califica va a poder ser su hijo que es ciudadano americano. Eso es en pocos casos, en poco tipo de perdones. En la mayoría de los perdones, el familiar que lo califica usualmente es el esposo o esposa que es ciudadano americano residente permanente, o el padre o madre que es ciudadano americano o residente permanente. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que probar en este tipo de perdones? Usted tiene que probar el daño extremo que el pariente que lo califica va a sufrir en el caso que usted no pueda obtener la residencia, o en el caso que ese familiar que lo califica tenga que dejar su vida en Estados Unidos y mudarse al país de origen del aplicante. Entonces, cuando uno hace este tipo de perdones, es bastante trabajo, es bastante información la que uno le tiene que mandar a inmigración. Inmigración va a ver muchos factores. Ellos van a ver el factor económico, factores médicos, factores emocionales, incluso las condiciones del país de origen del aplicante. Entonces, yo hago perdones regularmente, hago bastantes perdones y me gusta mucho hacerlos, y usualmente yo me voy a reunir con mi cliente y vamos a hablar de la vida del cliente y del pariente que lo califica. ¿Cómo es su vida aquí en los Estados Unidos? Si tienen hijos, ¿qué va a pasar con esos hijos? ¿Quién mantiene la casa? ¿Se necesita el ingreso de los dos? ¿Hay alguien que necesita atención médica o que está recibiendo atención médica en los Estados Unidos? ¿Quién depende financiera y emocionalmente de este familiar que lo califica? Este familiar que lo califica ha sido criado toda su vida en Estados Unidos. Está trabajando, tiene muchos años trabajando en Estados Unidos. Habla ese familiar que lo califica el idioma del país de origen del aplicante. ¿Dónde está la familia de este pariente que lo califica? ¿Dónde están sus padres, sus hermanos? ¿Están en Estados Unidos? Entonces son muchos factores. Es la combinación de todos estos factores los que nos va a ayudar a probar la inmigración el daño extremo que su pariente va a sufrir en el caso que usted no pueda obtener la residencia. No es solamente un factor, es la combinación de todo. Entonces, hacer estos waivers, estos perdones, es bastante trabajo. Tienen que estar bien asesorados cuando se están preparando estos perdones, porque esto no es solamente llenar un formulario y ya. Esto lleva mucho trabajo, muchos documentos que hay que presentarle a inmigración. No es solamente decirlo en papel. Todo lo que usted dice, usted tiene que tener los documentos que prueben lo que usted está diciendo. Entonces, si usted está en esta situación, a mí me encantaría ayudarlo. Si tiene una pregunta sobre perdones, quiere saber si califica o necesita ayuda preparando su perdón, llámeme al 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Gracias por ver este video.